Mucho gusto. Mi nombre es Fabián Camilo Castaño Betancourt. Los saludo desde Florencia, desde el departamento de Caquetá, el sur de Colombia, el piedemonte amazónico colombiano. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una exposición que he denominado El cielo, la tierra, de la selva a la ciudad, en la que básicamente quiero hablarles un poco del yagé, y espero aprovechar la exposición para irles contando algo sobre mi experiencia en el yagé. No me quiero mostrar aquí como un experto del yagé, simplemente como una persona que ha acudido a los médicos tradicionales indígenas a buscar soluciones a problemas físicos y mentales, ¿sí? Es decir, un paciente de los médicos tradicionales indígenas. Quiero agradecerles por este espacio, por permitirme hablar de un tema que lastimosamente a veces es un poco complicado tratar en los ámbitos académicos. Pues bueno, quiero hacer una reflexión respecto a la importancia de en nuestra vida manejar una visión más holística, más compleja, menos simplificadora, que es a lo que nos han acostumbrado, de la vida y de nuestra existencia, ¿sí? Y pues el yagé ha sido un medio a través del cual yo he logrado ampliar un poco mi visión de las cosas. Les cuento, yo soy psicólogo, trabajo en el área clínica con diferentes problemas de salud mental. He trabajado con problemas asociados al consumo de sustancias. De hecho, sigo estudiando en eso. En este momento estoy en mi formación doctoral en el tema. Sigo trabajando con problemas asociados al consumo de sustancias. Y este tema de las sustancias a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y pues entenderán lo complejo que puede llegar a ser para una persona que se mueve en el ámbito académico expresar a veces sus ideas, sobre todo ideas relacionadas con algo que no se ajusta a las reglas de juego de la ciencia que domina el pensamiento, ¿sí? En estos momentos en el mundo, pero que sin embargo tiende a transformarse digamos, la forma de pensar de la humanidad está cambiando, y en gran medida es por la influencia de estos saberes ancestrales indígenas. Entonces, primero que todo quiero hablarles del yagé. El yagé es un brebaje que se prepara básicamente con estas dos plantas, con ayahuasca y con chagropanga. En la Amazonía hay muchos pueblos indígenas, y estos pueblos indígenas, digamos, algunos son yageceros, y pueden existir algunas variaciones en la forma como se prepara este brebaje, ¿sí? Encontramos algunos pueblos indígenas que le adicionan otras plantas, pero básicamente todas utilizan este bejuco que se llama ayahuasca, y, y gran parte utilizan el bejuco y la chagropanga, que también se llama chagro, o pinta. Bueno, algunos pueblos indígenas, como ya lo mencioné, tienen en su receta otras plantas, y pueden haber unas variaciones culturales, pero básicamente todas utilizan el bejuco, ¿sí? Yo he tenido cercanía con dos pueblos indígenas, el pueblo Inga y el pueblo Cofán, y ellos preparan el yagé con ayahuasca y con chagropanga, y preparan, lo cocinan. Los cofanes preparan otro brebaje, también lo cocinan, pero también hacen un yagé crudo, ¿sí? Y bueno, estos, digamos, son particularidades de la comunidad indígena. Entonces, ¿qué es el yagé? El yagé es una medicina que, según el relato de los pueblos indígenas, fue dada por el Gran Espíritu, ¿sí? Nosotros entenderíamos el Gran Espíritu como Dios. Hay diferentes mitos, hay diferentes narraciones, pero casi todas aluden a eso, a un origen celestial del conocimiento sobre la planta. Ustedes saben que los pueblos indígenas ven en las plantas y en todos los seres vivos espíritus, ¿sí? Digamos, nosotros en nuestra visión occidental, en nuestro pensamiento tan racional, hemos desconocido en cierta medida estas formas de interpretar la naturaleza. Ellos ven en la planta no solamente como ese organismo
que nosotros vemos desde la biología, sino como un ser que tiene espíritu. Y de hecho, al tener contacto con la planta, estamos teniendo contacto con el espíritu de la planta, y en el espíritu es donde está todo el conocimiento de la planta. Entonces, el origen del yagé es desde la creación. El uso de este brebaje, según la tradición oral, va hasta los inicios de la humanidad. Y pues siempre se alude a un origen celestial. Incluso hay unas leyendas que hablan de que fueron los cabellos de Dios, y bueno, hay muchas leyendas. En la Amazonía hay otras plantas de poder, otras plantas que utilizan nuestros pueblos indígenas. Yo he tenido contacto con algunas, pero no me voy a centrar a hablar de ellas, pero básicamente en este momento de mi vida yo estoy acudiendo a tomar yagé para hacer un proceso, estoy en un proceso personal. Y muchas personas, no solamente de Colombia y de Latinoamérica, sino del mundo, están viniendo a buscar a los médicos tradicionales indígenas para buscar respuestas, para resolver problemas de salud mental, problemas físicos, en la medicina sagrada del yagé, pero también en otras medicinas, en el cambó, que es una medicina que se prepara a partir de una sustancia que da un anfibio. Está la cagua, está el San Pedro, están otras plantas, y bueno, aquí en América del Sur, estoy mencionando las de América del Sur, pero sabemos que en Centroamérica hay otras, el peyote, sabemos que en África está el iuga, que en Asia, en Siberia, está, por ejemplo, los shama, que utilizan la bonita muscaria, y bueno, todos los pueblos ancestrales tienen una medicina que tradicionalmente vienen utilizando desde que existen sus culturas para solucionar problemas de salud, para solucionar problemas de la comunidad, para buscar respuestas. Y bueno. Los pueblos indígenas, a través en el caso del yagé, tienen toda su cosmovisión, interpretan la realidad, interpretan todo lo que sucede en la cotidianidad. Entonces, el yagé, por lo menos en estas comunidades, es parte fundamental, es el pilar de toda una cosmovisión y de toda una forma de relacionarse con la naturaleza y con los demás, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en estas prácticas, digamos, hay una interrogante respecto a si hay o no hay hibridación de creencias, porque algunas personas que hemos llegado a comunidades indígenas hemos encontrado motivos que provienen de la Iglesia Católica, del cristianismo, y pues bueno, pareciera que sí hay un proceso de hibridación de creencias, pero algunos nativos me han manifestado y he escuchado en otras reflexiones que eh, parte de la aceptación que que hicieron los pueblos ancestrales indígenas a estas doctrinas religiosas que venían de Europa, se dio porque a través de las prácticas con plantas medicinales que expanden la conciencia, habían tenido visiones que eran muy similares a las que traía el cristianismo. Entonces, algunos pueblos indígenas manifiestan que ya conocían y ya tenían una idea de Cristo, de Jesús, y por eso cuando llegaron aquí los invasores europeos y trajeron estos motivos, fueron para algunas culturas, digamos, fácil aceptarlos. Entonces uno no sabe si hay realmente una hibridación de las creencias como tal, o si, digamos, aquí vinieron a hablar el cristianismo vino a hablar en castellano de cosas que ya los pueblos ancestrales conocían. Hay muchas creencias, hay digamos, muchas leyendas, e incluso algunas leyendas mencionan que aquí estuvo Salomón, que bueno, en fin. Entonces, este tema es muy interesante y sería muy pertinente seguir ahondando y seguir buscando todos estos puntos de encuentro entre las diferentes culturas, cómo se manifiestan aquí los mismos motivos. En psicología encontramos digamos, un campo de conocimiento que nosotros llamamos la psicología profunda,
que fue ampliamente expuesta por Carl Jung y por su discípula Marie-Louise Bonfrance. Y pues tenemos una forma de explicar por qué surgen los mismos motivos, es porque al final la estructura de la mente humana es la misma, ¿sí? Entonces, por eso emergen y por eso hicimos pirámides en todos lados, por eso aparece la cruz en todos lados y bueno, entonces, el origen, la creación. Entonces, el Yahé viene del cielo. Llegó a la selva, se desarrolló toda una práctica y resulta que mientras hacían esto los pueblos indígenas, al otro lado del océano se estaba configurando eso que llamábamos la modernidad, ¿sí? Entonces, se estaba desarrollando todo un pensamiento, no voy a hacer un resumen de la historia europea, pero pues sabemos que a la suma de todas estas reflexiones de estos grandes pensadores europeos, le debemos lo que hoy llamamos ciencia, que es la forma de conocimiento que domina en la humanidad. ¿Sí? Mientras los pueblos indígenas estaban aquí tomando yagé y practicando sus ceremonias, haciendo sus ceremonias, allá se estaba desarrollando este pensamiento racional, este pensamiento occidental, la cultura occidental. Y hay un punto de quiebre muy importante en el que digamos que se separa la realidad en dos, ¿sí? Entonces, hay una parte que es, podemos decir, la parte subjetiva y la parte objetiva, es decir, a partir de todas estas reflexiones que se dieron allá, desarrollamos luego de la colonia y cuando vino la invasión y se, digamos, extendió, se compartió, se desarrolló el sistema educativo, digamos que se masificó esa forma de pensar en la que nosotros separamos el sujeto y el objeto, ¿sí? Nosotros empezamos a ver la realidad de forma dividida, ¿sí? Entonces empezamos a dividir afuera de nosotros y dentro de nosotros. Los pueblos indígenas, ellos no manejan esa división de forma similar a como hacen los pueblos orientales, ¿sí? Afuera y adentro son lo mismo, ¿sí? Esta escisión, esta división de la realidad es el punto de partida para esa desconexión con la naturaleza. También fue el punto de partida para lo que llamamos la ciencia, que es criticada por quienes ahorita están parados desde el paradigma de la complejidad y que de forma un poco despectiva lo llaman, digamos, a la ciencia moderna el paradigma de la simplificación, porque pues legisla, porque niega tiende a unidimensionalizar, porque separa, ¿sí? Es disyuntivo, porque reduce, atomiza, ¿sí? Entonces, esta forma de pensar en gran medida es la que nos ha desconectado de cosas muy importantes y que ancestralmente hemos necesitado para desarrollarnos como personas, ¿sí? Entonces, en esta división y en este proceso mediante el cual terminamos viendo la naturaleza como algo desconectado de nosotros, empiezan a nacer una serie de problemas que están reducidos al comportamiento humano, o sea, la destrucción de la naturaleza, la sobrepoblación, la contaminación, ¿sí? Dejamos de ver el exterior, es decir, el mundo, como algo nuestro, ¿sí? Ya no entendemos por qué si dañamos, o durante mucho tiempo no entendíamos por qué si dañábamos la naturaleza nos estábamos haciendo daño a nosotros, ¿sí? Entonces, este es el terreno en el que aparecen todas las enfermedades y las enfermedades de la humanidad, ¿sí? Sabemos hoy en día que hay muchas enfermedades y muchas enfermedades se dan por esa desconexión entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Entonces, miremos nuestra alimentación, miremos pues nuestro estilo de vida restringido a ciudades, desconectados de la naturaleza. Y bueno, en fin. Entonces,
se configura toda esta cultura occidental, empiezan a aparecer una serie de problemas, todos esos problemas del mundo, la contaminación, la sobrepoblación, la destrucción de la naturaleza. Y pues la Amazonía, ustedes saben que la Amazonía en estos momentos está siendo amenazada por la deforestación. Bueno, viene siendo amenazada desde hace mucho tiempo, pero en este momento está, digamos, muy crítica la explotación de los recursos naturales de la Amazonía. Y desde hace un tiempo, los médicos tradicionales indígenas dicen que el espíritu del Yahé les empezó a decir, hay que salir, ¿sí? Porque hay una enfermedad que está eh, amenazándonos. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Ustedes ven que ahora los médicos tradicionales indígenas están saliendo a diferentes lugares del mundo, están en Europa, en Estados Unidos, llevando el mensaje en el que enfatizan la importancia de reconectarse con la naturaleza y pues invitando a las personas a conectarse, a reconectarse consigo mismos y a buscar, a invitar a la humanidad a este proceso de sanación que debemos hacer, ¿sí? En el que básicamente tenemos que volver a reconectarnos con la naturaleza, salvar esa ruptura que nos planteó esta forma de pensar que al final terminó en lo que llamamos ciencia. Entonces, la ciencia ve, vamos, durante mucho tiempo, nos mostraba la naturaleza como algo que había que dominar, que había que desentrañar. Digamos, es muy importante todo lo que la ciencia nos ha permitido conseguir, pero hace falta, digamos, reivindicar un poco nuestra complejidad. Nosotros no podemos medirnos y desenvolvernos en términos causales. Hay otro tipo de relaciones, otro tipo de dinámicas que escapan a la comprensión de la ciencia, que no se pueden traducir en lenguaje científico y que es importante que las adhiramos en nuestro discurso, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo el Yagé. Entonces, ustedes ven que llegan muchos académicos y toman Yagé y, por ejemplo, yo digo personalmente, yo tuve una experiencia cumbre, diría Maslow, en la que fui consciente, por decirlo así, de la presencia de Dios. Yo hasta ese momento decía ser ateo y luego de tomar yagé salí pidiéndole perdón a Dios. Sí. Entonces, el yagé lo que hace es transformar la forma de pensar. Si nosotros no rompemos la realidad en dos, en la realidad subjetiva y objetiva, sino que vemos el todo unificado, cuando yo cambio mi forma de pensar, las cosas cambian de forma, ¿sí? Entonces, para yo cambiar algo, tengo que cambiar yo, ¿sí? Y todo lo que está afuera está dentro. Entonces, vean que incluso encuentra uno en los mensajes que deja la medicina del Yagé mucha coherencia con lo que vienen diciendo desde hace miles de años otras tradiciones como el hermetismo, ¿sí? Que nos invitan también a salvar esa brecha que hay entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿sí? Que es una sola cosa. Entonces vemos que ahora pues hay mucho interés con el Yagé. Hay centros para el tratamiento de adicciones, por ejemplo, en donde está el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social y un médico tradicional indígena. Aquí tenemos un ejemplo en América del Sur que se llama Taquihuasi, y ellos vienen reportando una tasa de rehabilitación muy alta. Según la OMS, más o menos el 6% de las personas que se someten a un tratamiento convencional se rehabilitan. Taquihuasi reporta por encima del 70%. Se ha investigado la neurogénesis que genera el Yagé, es decir, cómo incrementa la plasticidad neuronal y cómo puede inducir la generación de nuevas neuronas. Entonces, puede estar en el Yagé la cura a muchas enfermedades neurodegenerativas. Hemos visto cómo personas han logrado transformar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de relacionarse con su familia, con la naturaleza, porque básicamente lo que hace el Yagé es expandir la conciencia. Y pues ahorita les aludía un poco a la diáspora del Yagé, es como se está, digamos, los médicos tradicionales están saliendo de la selva
y están yendo a las ciudades a repartir la medicina con la misión clara de sanar la humanidad, porque es que es eso lo que está poniendo en riesgo la selva, lo que está poniendo en riesgo la cuna en donde nació la medicina, ¿sí? Entonces, asimismo vemos como muchas personas de diferentes lugares del mundo vienen acá, muchos extranjeros, vienen aquí a la selva a buscar a los médicos tradicionales indígenas para encontrar respuestas a sus problemas o la sanación a sus enfermedades. Entonces, pues ya mencionaba un poco de Jung, yo no me quiero meter mucho con eso, además el tiempo es muy corto, pero pues uno termina descubriendo algo que la humanidad sabe desde hace mucho tiempo y que los pueblos indígenas saben hace mucho tiempo, y es que adentro y afuera son lo mismo, ¿sí? Esto lo exponen de forma muy interesante Wolfgang Pauli y Carl Jung en este texto, en donde un texto que se llama Átomo y Arquetipo, en donde ellos desde la física y desde la psicología llegan a la conclusión de que la física y la psicología son dos aspectos de la misma cosa, ¿sí? Es como tener una cosa y entonces la psicología ve desde una parte y la física ve otra parte, pero es lo mismo, ¿sí? Esta visión de la complejidad y digamos, de que todo es una sola cosa, nos la ayuda a desarrollar mucho las visiones con el yagé. Entonces, cuando uno está bajo el efecto del yagé, uno ve cómo está uno interconectado con la naturaleza, ¿sí? Cómo en nosotros habita un lenguaje que casi nunca le prestamos atención, pero que constantemente está en diálogo con todo lo que lo circunda, con el aire, con el fuego, con las estrellas, ¿sí? Entonces estamos conectados con todo, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué está sucediendo ahora no solamente con el yagé, sino también con, digamos, las reflexiones que ha suscitado el contacto con otras plantas medicinales, con otras prácticas ancestrales que buscan la sanación? Es desarrollar una epistemología de la complejidad. Entonces, mencionaba cómo desde la ciencia tradicional tendemos a ver esa ruptura entre el sujeto y el objeto, y prácticas como las de los pueblos ancestrales indígenas y otras prácticas en Oriente. Entonces, por ejemplo, la meditación, el yoga, que ya en este momento ya son prácticas basadas en evidencia, que incluso en la psicología ya el yoga es una práctica basada en evidencia. Nos están invitando a entender el proceso de conocimiento no como una relación así tan unicausal, sino como un entramado en el que más que los objetos es la conexión que hay entre ellos, ¿sí? Lo que me define a mí algo es su relación con lo que lo circunda, ¿sí? Entonces es muy difícil separar el objeto del sujeto del objeto, ¿sí? Es muy difícil separar las cosas entre sí porque todas las cosas son interdependientes. Decía la Gestalt, el todo es más que la suma de sus partes. Esto entra perfectamente a digamos, este proceso de construcción de conocimiento que ahora, desde la teoría del caos y desde el paradigma de la complejidad, se está desarrollando, en el que se critica fuertemente la ciencia moderna, que ellos definen como paradigma de la simplificación. Entonces, en gran medida ha ayudado el yagé a ampliar la conciencia, ampliar la forma de pensar de los académicos y de la gente en general, y a manejar una visión más compleja de la realidad, ¿sí? Mm, a- Nos ha enseñado a vivir un poco con la contradicción, ¿sí? Entonces, antes de que haya una síntesis, debe haber una pugna entre opuestos, ¿sí? Nosotros, digamos que a veces se nos dificulta tolerar la incertidumbre, tolerar la contradicción que hay en un hecho, pero resulta que es algo que existe con mucha regularidad en la naturaleza, ¿sí? Y esto nos lo muestran los mensajes, lo que cuentan los médicos tradicionales indígenas, pero otras prácticas ancestrales como ahí, por ejemplo, esta imagen que proviene del opus, esta imagen del
el andrógeno, de la alquimia, cómo pues la naturaleza tiene unos opuestos que están en constante pugna y que en algún momento se sintetizan, pero pues que hay un tiempo en el que están en constante oposición. Entonces, entran ahí los debates sobre la luz, la oscuridad, el bien y el mal. Nosotros vemos en los pueblos tradicionales indígenas, por ejemplo, que hay unos taitas que trabajan mucho con la luz, otros que trabajan con la oscuridad, otros que... Y pues bueno, eso es un tema bien interesante que me gustaría poder compartirles en otra ocasión. Vean ustedes el lenguaje de la naturaleza. Cuando uno toma yagé, uno tiene visiones en las que ve digamos, el código con el que está construido el universo. Entonces, ahí les comparto unas imágenes en donde se ve cómo se repiten los patrones, y eso es algo que se ve con mucha frecuencia digamos, en las ceremonias de yagé. Cuando uno tiene la pinta, generalmente uno de lo que se percata es de cómo está conectado con todo, y pues se hace consciente esa red a la que uno, así no quiera, está unido, ¿sí? A cómo se repiten en uno procesos que se están repitiendo en todos los seres humanos y en todo lugar, ¿sí? Cómo nosotros estamos sometidos a unas leyes que la ciencia, digamos, no puede explicar. Entonces, nosotros miramos, por ejemplo, lo que hay en el yagé, y en el yagé hay mucho tema para la sociología, para la psicología, para la medicina, para la matemática, para la música, para muchas ciencias, para muchas artes. Y pues encontramos puntos de convergencia entre todos. Entonces, por ejemplo, en una ceremonia de yagé hay un músico. Uno encuentra, por ejemplo, que muchas veces el taita hace intervenciones cognitivas, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, cómo la música puede ayudar a un proceso de curación que se esté dando en un momento determinado. Y bueno, vemos que el tiempo es muy reducido, y no quiero extenderme mucho en eso, simplemente quiero hacer darles este abrebocas. El yagé nos muestra cómo se expresa la naturaleza en todo nivel, ¿sí? Y bueno, nos invita también a romper con ese saber reduccionista, ¿sí? Entonces nos invita a establecer un saber transdisciplinario, nos invita a que dejemos de ser tan reduccionistas y que veamos más allá de, o sea, que las cosas no son solamente la suma de sus partes, sino que es, o sea, cuando yo veo el todo, es más que la suma de sus partes, diría la Gestalt. Entonces, a ver las cosas no de esa forma tan simplista que nos han enseñado, no establecer relaciones de causa-efecto, sino que hay otro tipo de relaciones, como ya lo mencionaba, y nos invita a un saber que no sea parcelado, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, quiero compartirles a ustedes eh, algo que leí en Cortázar, que es de un poeta que se conoce Atar, sí, Atar, y pues que viene muy al tema. Esto lo encuentran ustedes en Moreliana siempre de Cortázar, y pues dice básicamente así: tras beber los mares nos asombra que nuestros labios sigan tan secos como las playas, y buscamos una vez más el mar para mojarnos en él, sin ver que nuestros labios son las playas y nosotros el mar. Entonces, en resumidas cuentas, hay que salir hacia adentro, hay que romper esa división que tenemos entre el afuera y el adentro, y en gran medida el yagé nos ayuda a esto. Hay digamos, mucho por investigar, y pues digamos, yo estoy en una posición privilegiada como psicólogo en la Universidad de la Amazonía, en un momento en el que la humanidad está demandando cambios, y digamos, está requiriendo de otro tipo de procesos, ¿sí? Entonces, me gustaría poder compartir más con ustedes.
Muchísimas gracias por su atención y pues estamos en contacto. Hasta pronto.